Bienvenido a un episodio más del Cocinator Entrevista. En esta ocasión hablamos con Juanpa Garzón. Él es de Ecuador y desarrolló una colección de componentes dinámicos en SketchUp. Por supuesto hablamos de componentes dinámicos, pero lo que más interesante se me hizo de esta charla es la manera en que Juanpa Garzón involucra al cliente en el bosquejo general de la cocina. Así que te invito a ver el capítulo completo. Juanpa Garzón. Al principio, pues, uno se encuentra con muchas cosas. Cuando era joven, cuando estaba estudiando, pues tú sabes que de lo que carecemos, de lo que carecen los estudiantes es de dinero. Entonces, habían cosas que yo quería tener, qué sé yo, algún mueble que me gustaba y pues no tenía la capacidad económica. Veía si es que había factibilidad de hacerlo. Uno de los problemas con los que me encontraba era con la falta de herramienta. Entonces, cuando podía, pedía prestado, cuando no, pues, o sea, me conseguía de alguna manera, iba al taller de algún amigo y me buscaba las formas de ir haciendo cositas. Entonces, hacía cositas como pequeños estantes, así, pero todo para mí. O sea, por ahí empezó el hobby. Siempre me ha gustado también hacer maquetas y maquetas de casas especialmente. Siempre me gustó la construcción, el diseño. Entonces las maquetas las hacía en AAA. AAA le dicen ustedes, acá le decimos triplex. Sí. Las hacíamos así. Entonces aprendí a usar la caladora manual y hacía pues muchas cosas chéveres. Y claro, pues trabajitos que nos mandaban a hacer en madera en el colegio y yo los hacía con gusto para mí, inclusive para mis compañeros, y a veces me ganaba por ahí un dinero. ¿Y qué pasó después cuando descubriste SketchUp? Sí, te cuento, ahí yo ya estaba trabajando, trabajaba en la industria petrolera aquí en mi país, entonces pues ya tuve dinero para comprar y remodelar mi primera casa. Decidí comprarme una casa, le compré a una tía mía una casita antigua, entonces decidí remodelarla. Y pues ahí aplicar, como yo había hecho diseños, para eso ya me gustaba mucho la arquitectura, entonces había aprendido mucho de diseño y de esas cosas y decidí ahí aplicar pues ideas que yo tenía en un proyecto mío, pero tenía un problema. El problema era precisamente el poder transmitir las ideas a los maestros de obra, porque en planos se ve una cosa, pero ya cuando se trata de detalles es diferente cuando estás construyendo. Los detalles no están siempre claros, hay detalles implícitos, pero no claros. Así que empecé a buscar cómo poder mostrarles las ideas prácticamente y gráficamente, porque yo trabajaba en la Amazonía, precisamente en la zona que es petrolera aquí en mi país. Entonces, les dejaba las instrucciones y yo me iba a trabajar y necesitaba que ellos entiendan bien. Así que empecé a buscar y me encontré un programa que se llamaba Chief Architect, me acuerdo. Y yo ahí hice mis primeros modelos en 3D, pero era muy limitado. Entonces me dediqué a buscar y me encontré justamente una vez buscando en Google esto que se llamaba SketchUp 2008, SketchUp 98, 2008, algo así era. Sí, Y porque antes que empecé a, SketchUp era el dueño de era de SketchUp era Google. Google, ¿verdad? Sí, era Google y era open source. Ahí todavía no era ¿A de poco? pago, lo estaban desarrollando y lo desarrollaba mucha gente. Intervenía mucha Actualmente ya gente en no su es de desarrollo. Google, ¿verdad? Ya no, ahora pertenece a Trimble, que es Ah, la sí, empresa dueña, y sí. ya no es open source. Ahora ya cerraron el código y ellos nada más lo desarrollan y cobran por su uso. Ok. Pero, pero es un programa súper bueno, pues yo sé que tú también lo usas y realmente es muy bueno, a mí me ha gustado. Yo me casé con SketchUp desde que lo conocí porque lo que más me ha gustado es la libertad de diseño que te da, es decir, es muy versátil. Tú puedes diseñar lo que tú quieras, puedes modelar en 3D lo que tú quieras. Yo he modelado hasta carros, ¿sí? A mí me gustan mucho los Volkswagen Escarabajo, los bochos, como les dicen ustedes. Yo modelé un bocho completo desde cero en SketchUp. Entonces, esa es la libertad de diseño que te da este programa. Lo utilizaste para tu casa y después lo utilizaste para tus muebles. Correcto. Ahora, ya cuando aprendí, cuando me di cuenta de que podía, pues empecé con el programa, lo empecé a aplicar, empecé a hacer los ambientes tal con los detalles como yo quería exactamente en cuanto a colores, en cuanto a texturas, en cuanto a formas.
Yo les dejaba las imágenes a los maestros de obra y ellos las entendían perfectamente y ahí empecé a ahorrarme mucho tiempo, dolores de cabeza y dinero porque ya no tenía que dañar cosas que ya estaban hechas porque ya me entendían muy bien la idea. Y pues ahí empezamos primero en la construcción, en la remodelación. Y después ya necesitaba el tema de los muebles. Ahí fue cuando diseñé, la primera cocina que diseñé fue la mía. Pero claro, ahí tuve que meterme a investigar mucho, porque una cosa es diseñar las fachadas y lo que se va a ver, pero otra cosa es ya el tema de las piezas, de cómo armar muebles, etcétera. Y ahí empecé a investigar, a aprender del tema de los muebles y bueno, de a poco fui haciendo una cosa, otra cosa. Ahora, como hice más de un proyecto, también la gente que me conocía, se empezó a interesar, empezaron a ver sobre todo lo que podía hacer en el programa y me decían, mira, yo quiero hacer en mi casa, ayúdame para hacer algo así. Entonces, primero les ayudaba con los diseños, después me decían, pero mejor, ¿por qué no te haces cargo tú y me ayudas a hacer esa remodelación, ese arreglito? Entonces empecé a hacerme cargo de proyectos de amigos, de conocidos y así empecé a ganar dinero, ya sin querer. Hasta que los proyectos, bueno, después ya empecé a hacer proyectos más grandes, ya proyectos de construcción completos. Entonces, bueno, obviamente la parte de la parte profesional de la arquitectura, pues lo que es hacer planos, aprobaciones, todo eso se hace como se tiene que hacer con los profesionales adecuados, pero yo me hacía cargo de la ejecución de las obras, aprendí ahí y prácticamente me convertí en contratista. En ese plazo, como contratista de construcción, para mí la parte fundamental era la del diseño, manejar todos los aspectos del diseño, de la construcción, de cálculo de materiales, de todo eso. Y para todo eso me ayudó SketchUp como no te imaginas. Es decir, ¿cómo te documentaste? Te digo que yo aprendí durante más o menos unos 6 años. Aprendí todo en tutoriales de YouTube, con la práctica, investigando. Y yo consideraba que era un experto en SketchUp porque inclusive le empecé a enseñar a algunas personas a utilizar. Y cuando empecé a enseñar, porque había gente en el ramo, pues me conocí con otros constructores, con otras personas del ramo, con carpinteros, con fabricantes de muebles que me decían, oiga, qué programa tan chévere, ¿por qué no me enseña? Entonces yo les enseñaba y a veces ellos me hacían preguntas que yo decía, a ver, ¿será? O me venían ellos y me decían, mire, encontré que se puede hacer esto. Y yo, chévere. Entonces dije, no, me voy a poner a investigar. Me puse a investigar y ahí me di cuenta que ya habían bastantes entrenamientos buenos de pago. Entonces empecé y bueno, me he comprado, si no mal no recuerdo, más de unos 10 entrenamientos diferentes en Udemy, en Doméstica, en Hotmart, en algunas partes. Y ahí me di cuenta de que apenas dominaba un 40% del programa. Es decir, ahí empecé a aprender realmente con un método las herramientas, los trucos, las funcionalidades, descubrí las herramientas de sólidos, los componentes dinámicos y muchas cosas que durante años ni siquiera sabía que existían, ¿sí? Eso fue lo importante para mí de aprender con un método y me sirvió mucho. Pues bueno, después de eso ya empecé a aplicar las cosas de una manera más profesional, a aprender más, ya me dediqué, ahí decidí dedicarme a aprender a diseñar muebles de construcción o muebles de obra, que son closets y cocinas, porque yo necesitaba eso mucho para hacer cualquier remodelación o cualquier construcción. Así que empecé a aprender todo el tema de ahí sí ya un poco de carpintería, ¿no? De cómo diseñar los módulos, en el caso de cocina, módulos bajos, módulos altos. Y bueno, ese es otro mundo que me tomó igual mucho tiempo. También me compré unos cursos chéveres, interesantes, donde te enseñan cursos de cómo hacer muebles de melamina, otros de carpintería. Entonces, con esos conocimientos he ido complementando todo, aprendí a diseñar. Y pues me sirvió mucho porque, a ver, aquí uno de los rubros más costosos de los acabados es la mano de obra en cuanto a la carpintería. Es muy costosa y lamentablemente me da pena decirlo, pero a veces se tiene muchos problemas con maestros que son incumplidos o que te quieren cobrar de más. Bueno, te encuentras con muchas cosas y creo que es un factor común en Latinoamérica, ¿sí? Sí, así Así, es. Pero también exacto. porque muchas veces lo que tú decías, queremos explicar con palabras
Y pienso que Exacto. la imagen que tengo yo en mi mente, mi cliente también se le va a dibujar así como yo la tengo en mi mente, ¿no? Correcto, Y a veces, correcto. ya a mí a veces algunas personas me corrigen, pero me corrigen con palabras. Y Así así es. unos 2 o 3 párrafos explicándome y yo me quedo como de, ¿qué piensa que sí estoy entendiendo? ¿Qué? Correcto, correcto. Entonces, mira, me pasaba eso mucho, así que decidí y aprender, o sea, un amigo constructor me dijo, mira, lo que yo hago, él tenía un diseñador que le diseñaba los muebles y él lo que hacía era, con ese diseño, él entregaba el diseño con un despiece y con ese despiece, pues él iba a donde su proveedor, hacía que le corten todas las piezas. Aquí los proveedores te cortan, te pegan tapacantos o el enchape que le dicen en Perú, no sé en México cómo les dicen. Sí. Eh, Aquí te entregan las piezas listas prácticamente para armar nada más. Entonces él me decía, mira, yo lo que hago es el diseñador me entrega esto, yo mando a corte, cuando ya están todas las piezas listas, las llevamos a la obra y ahí contrato personas que se dedican a la instalación, contrato instaladores, ¿sí? O sea, son carpinteros mismos, pero tú ya no pagas por los muebles como tal, sino por la armada, por la fabricación. Y eso pues era un ahorro de más o menos un 30-35% del valor de los muebles. Entonces, en un proyecto como una remodelación, una construcción, tener unos ahorros así significa pues aumentar un poquito las ganancias porque a veces en unos rubros se pierde un poco, en otros se gana y aquí compensabas mucho y eso equilibra y hace rentable el negocio, digamos, ¿sí? Entonces me pareció interesante, así que empecé a aplicarlo. Por eso ya aprendí, empecé a diseñar mis muebles. Como, claro, yo no quería contratar al diseñador, sino digo, pues yo, como yo soy diseñador, a mí me gusta, manejo el programa, pues entonces aprendí a diseñar los muebles, aprendí y ahí vinieron los plugins de despiece, aprendí todo ese tema y ya me adentré mucho en esto y ya fue completo el tema. Creé una colección de muebles no dinámicos. Lo único dinámico era que podía abrir y cerrar puertas y cajones, nada más. No conocía todo lo que se podía hacer con componentes dinámicos, pero creé los muebles y claro, tengo una colección como de 48 muebles. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlos de diferentes configuraciones. Entonces, en un componente dinámico, tú puedes hacerle muchas configuraciones a un solo mueble. En este caso, tenía que hacer varios muebles para poder hacer las diferentes configuraciones. Sin embargo, pues ya tenía los muebles principales y claro, eso me ayudaba a armar más rápido el proyecto, a armar más rápido las cocinas, igual los closets. Pero el gran problema con el que me encontraba era cuando tenía que cambiar los espesores, los grosores de los materiales. Porque con un plugin tú puedes cambiar las dimensiones sin que se dañen las piezas. Hay uno que se llama Fredo Scale, que no sé si lo conoces, o hay el otro que se llama T2H, Stretch by Area. Con cualquiera de esos dos, uno puede cambiar las dimensiones sin que se dañen las piezas del mueble, pero ya el cambiar los grosores de los materiales es otra cosa. Entonces ahí es cuando empecé a ver por ahí, igual como siempre estoy buscando contenido que tenga que ver al respecto. Me encontré con videos de personas. Hay una persona, hay un peruano, hay otro que es ecuatoriano. También vi unos videos interesantes tuyos de componentes dinámicos y cosas así. Entonces digo, chévere, mira, se puede hacer todo esto. Entonces voy a ver. Asimismo, me busqué un curso, me compré un curso de cómo crear los componentes dinámicos. Y bueno, este curso no fue tan completo, pero digamos que me dio el impulso que necesitaba para entender cómo era todo este tema de los atributos, de cómo programarlos, de cómo usar las fórmulas. Y como también me gusta mucho el Excel, las fórmulas que se utilizan, no sé si te diste cuenta, son muy parecidas, tienen las mismas estructuras. Y como yo había hecho cuando en mi trabajo, aprendí mucho de macros, de programaciones en Excel, entonces no se me dificultó el tema de las fórmulas, de entender cómo funcionaban las fórmulas lógicas especialmente. Así que por ahí despegué, hice mi primer módulo
vi todo lo que se podía hacer y después empecé a investigar más a fondo, inclusive en contenido en otro idioma y todo, hasta que fui creando los módulos y decidí crear una colección como yo ya estaba enseñando, como ya estaba dictando cursos y talleres de modelado, de diseño. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que no solo yo necesitaba tener una herramienta que me ayude a diseñar más rápido, sino también mis alumnos. Entonces dije, bueno, voy a crear un taller donde tenga una pequeña colección y podamos hacer esto. La idea fue pues muy vaga, digamos, no tenía yo clara la idea de qué nomás implicaba esto. Así que bueno, empecé a crear los módulos. Yo pensé que me iba a demorar dije un mes, ya los hago todos. Me tomó 3 semanas hacer el primer módulo porque ahí estaba aprendiendo y me fallaban muchas cosas, era terrible. Entonces después cuando ya lo tuve, cuando ya estaba listo, venían configuraciones nuevas que tenía que ir haciendo y cada configuración toca hacer un montón de fórmulas y de cambios y de cosas, pero fue chévere porque cada vez se me facilitaba y logré hacer los primeros módulos, fue el módulo bajo, un módulo torre, una torre de hornos, un módulo esquinero y ahí ya tenía suficiente práctica y de ahí ya nacieron los otros. Entonces, cuando tuve los suficientes módulos como para empezar, dije, listo, lo mejor, porque yo les hacía muchas pruebas, ¿sí? A ver, quiero ver cómo cambian las dimensiones, como esto, a ver si es que algo me fallaba. A veces encontraba fallas, a veces no. Entonces Pero no dije, se pueden copiar, ¿verdad? No. O sea, copiar cómo. Porque haz de cuenta, ocupas una caja para hacer una Ajá, cajonera, pero también esa ya. misma caja puede ser una caja base. La puedes ocupar para hacer un mueble con 2 puertas. Sí, claro, claro, eso sí. Eso sí se Eso puede. sí, sí, claro. Ah, Es que, ya sé mira, por qué. Ya sé por qué, porque Ajá, tú haces, ya recordé que tú pones las cajas y después les vas poniendo los cajones y las puertas, ¿verdad? correcto, Ah, ya, correcto, ya. correcto. No, Es porque que hay a mí me varias, salía el error de que yo hacía un mueble con todo y cajones ajá, y ese lo quería copiar, pero nada más con puertas y ahí se me hacía un relajo. y ya. Sí, precisamente, a ver, una de las cosas que me ha tocado aprender es cómo hacerlos versátiles, ¿sí? Entonces, sí me he encontrado muebles, colecciones de muebles que tienen una cantidad de atributos increíbles, donde tú ya les puedes poner directamente los tapacantos, les puedes poner muchas cosas y no necesitas de un plugin para hacer el despiece, ¿sí? Pero sí necesitas de un plugin o de un optimizador para hacer la optimización, que es el último paso. Ahora, este tipo de componentes, una de las cosas que me di cuenta es que cuando tienen demasiados atributos, influyen un poco en la memoria del programa y lo hacen lento o cuando tienes movimiento en las puertas o cajones, esos movimientos se vuelven un poco torpes, teniendo un solo componente. Pero, y ahora imagínate si armas una cocina con varios de ellos, ya tienes tantas fórmulas y le estás metiendo tantos datos a la memoria que se entorpece bastante el modelo. Entonces, lo que empecé a buscar es una opción que no sea tan complicada, que no le cargue tanto peso a la memoria del programa, pero que a la vez sea útil. Entonces dije, no, a ver, si tenemos primero un plugin que es tan bueno como OpenCodeList y encima es gratuito, y yo quiero que estos componentes sean compatibles con este plugin. Con este plugin yo puedo hacer el despiece, los tapacantos, la optimización con la misma herramienta sin salir de SketchUp. ¿Sí? Aparte de eso, puedo exportar esos datos a un Excel sin ningún problema, que inclusive si quiere la persona los puede llevar a Optimizer o cualquier otro optimizador, pero tú ya tendrías todo ahí. En primer lugar. En segundo lugar, no cargarles de demasiadas fórmulas y cosas y que los muebles sean versátiles y se puedan usar en diferentes aplicaciones. Así que decidí no crear, por ejemplo, si es un mueble bajo, que no tenga el mismo mueble, las puertas, los cajones, las repisas y todas las configuraciones, porque le metes demasiados componentes. Entonces dije, no,
mejor hago la base, o sea, hago la estructura y le pongo solo repisas, nada más. Hago cajones aparte y puertas aparte. Puertas que sean compatibles. Entonces tú simplemente creas el mueble, le das las dimensiones, las puertas se ponen, les das las dimensiones, les pones el color, el material y listo, queda armado el mueble. ¿Sí? Entonces, lo mismo puedes hacer con los cajones. Tengo 2 módulos de cajoneras que tienen un montón de adaptaciones diferentes. Entonces puedes hacer muchas cosas. Este tema es así, decidí hacerlos así, pero como te decía, ¿cuál es la idea o el objetivo final de esto? Es proveerles a la gente que hace mis talleres de herramientas que les ayuden a incrementar su productividad, que les ayuden a diseñar, a que el proceso de diseño sea mucho más rápido. Entonces, en primer lugar, que no tengas que hacer los bocetos a mano, calculando los descuentos para que te queden las piezas internas, etcétera. No, que puedas hacer desde el boceto digitalmente. Entonces, ¿cómo trabajo yo, por ejemplo? Yo hago los bocetos con el cliente, yo tomo las medidas, le hago el modelo de las paredes donde van a ir los muebles de cocina, tomo las medidas donde va a quedar, por ejemplo, la toma de gas, O la sea, toma de vas a la agua casa y... del cliente, el cliente te llama, Ajá, tú vas a la casa del cliente y ahí exacto. sacas tu laptop. Exacto. Entonces, primero tomo las medidas, voy apuntando. Si es que el cliente tiene tiempo, me siento ahí ese rato con mi laptop, con el cliente y lo hago ahí. Si es que no tiene tiempo, simplemente tomo las medidas, me llevo a mi casa, hago el diseño. Cuando ya tengo listo el modelo 3D solamente del espacio. Cuando tengo listo el modelo 3D del espacio, le digo listo. Y yo me comunico por Zoom o por Google Meet y ahí compartiendo pantalla le digo, mira, ya tenemos esto, ahora sí. Y ahí empezamos a ver gustos, colores, necesidades en cuanto a funcionalidad, bueno, todo lo que necesita el cliente. Y es chévere porque prácticamente diseñamos la cocina juntos. Entonces, o los closets o los muebles que sean. Entonces, con eso tú te ahorras mucho tiempo y mucho esfuerzo porque, en primer lugar, al tomarle en cuenta al cliente y cuando el cliente participa en el proceso, se siente incluido, tiene más confianza en ti, se siente escuchado. Ahí sí, como decíamos hace un momento, una cosa es decirte en palabras, una cosa es lo que yo dibujo en mi mente, otra cosa es lo que dibuja el cliente. Pero si ya estás viendo en un modelo 3D, estás viendo muchísimos detalles. Sí, sí, es Entonces, de como ahí, si conoces a la tienda IKEA, eh, hay un, correcto. hay un efecto, ellos tienen un fenómeno que se llama fenómeno IKEA, que es incluir al cliente en el proceso para que el cliente se sienta orgulloso del producto, que diga yo también lo hice, ¿no? Entonces IKEA Correcto, te vende las cosas sin armar para que el cliente lo arme y diga, ah, mira, estoy orgulloso, yo también participé y lo valora más. El efecto correcto. IKEA es que el hecho de que pongas a tu cliente a participar le da un efecto de más valor a ojos del cliente. Así es, exactamente. Entonces, a mí me ha resultado realmente muy bueno, es una herramienta poderosa porque con eso me he ganado, o sea, para mí es un 80% de las probabilidades de cerrar el contrato porque de esa manera yo me gano la confianza del cliente. Bueno, ojo, yo no fabrico los muebles, como te había mencionado, yo diseño, ¿sí? Yo diseño los muebles y contrato cuando son obras mías, cuando son trabajos míos, pues yo tengo mis instaladores, lo hacemos así. Cuando no, simplemente hay gente que me pide, por ejemplo, compatriotas tuyos, ya he hecho algunos diseños para allá, para México. Y es simple, nos reunimos por Zoom, conversamos, me dicen, mira, yo quiero así, yo quiero esto, yo quiero así, estos colores, acá mis proveedores me ofrecen esto, listo. Entonces, recién hicimos una cocina para Jorge García, se llama, es una persona chévere que tiene un perfil de TikTok donde él mismo está haciendo algunas cosas interesantes en su casa y comparte lo que va haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, hace cosas con tabla roca, le dicen ustedes Sí, al plywood.
hace Sí. cosas con tabla roca y con LEDs, y de igual manera también arma los muebles. Entonces él me pidió que le diseñe su cocina para él armarla, y así mismo va a compartir ese contenido en TikTok. Entonces, chévere, mira, cosas así interesantes. Vi un video tuyo en el que ibas precisamente a la casa del cliente, diseñabas ahí de manera rápida. De hecho, la palabra SketchUp es como traducción de bosquejo, ¿no? Que para eso fue Sí. hecho el programa de SketchUp, fue para bosquejar, no fue para hacer componentes dinámicos ni otras cosas, sino algo así para hacer un cubo, levantar un 3D rápido. Entonces, Correcto, la para concepción era esa. para eso es muy bueno. Sí. Mira Y ya que después de eso, sustituías el sketch por componentes dinámicos, por muebles de cocina, por tu galería de muebles de cocina con componentes dinámicos, ¿es correcto? sí, correcto, Y después correcto. le exportabas la información a un Excel. Sí, una calculadora de presupuestos. Ajá, entonces ya nos dijiste cómo hacías el sketch rápido con ayuda del cliente pues para que él esté orgulloso de trabajar contigo. Y después ¿qué sigue? Sustituyes. Es que, mira, cuando ya tienes el bosquejo completo, el boceto completo, también haces una prueba de los materiales. Esa es la parte más importante, porque eso es lo chévere. En cualquier plano, en SketchUp, tú puedes aplicarle cualquier textura. Entonces, ahí sí, pues ya eliges o le haces elegir al cliente, le dices, mira, le muestras algunas opciones de combinaciones, etcétera, y prácticamente tienes el diseño. Entonces, como ya sabes qué materiales vas a usar, como ya tienes, digamos, el 90% de la información, aparte, obviamente, hay que preguntar medidas de electrodomésticos, tomar en cuenta todo lo que implica. Bueno, esa es la parte técnica, ¿no? Con toda la información, con el estilo de diseño que tiene la casa en sí, para que tampoco sea disonante, para que no quede feo. Con todo eso, ya pues simplemente lo que queda es ir sustituyendo esos módulos o esos cuerpos de volumen por los módulos dinámicos. Rápidamente les vas configurando de acuerdo a la necesidad, vas armando las estructuras primero y luego las configuraciones, si van cajoneras, si van con rieles, etcétera. Ah, ok. Entonces, básicamente ese es ya el proceso técnico, digamos. Sí, sí, sin embargo, el cliente esta primera etapa, el cliente no tiene por qué saber cuáles son las medidas, digamos, cómo calcular, porque él lo único que le interesa es cómo va a quedar, ¿verdad? O sea, los Correcto, colores correcto, y ya muchas veces con correcto. eso suelta la primera parte del dinero Es que necesario eso es lo para construir. importante. Más que todo la funcionalidad, ¿no? Porque, y aparte de eso, es bien importante explicarles qué es la razón de cada cosa, el porqué de cada diseño, ¿sí? O sea, mira, yo te recomiendo en la parte de abajo poner una cajonera, porque la cajonera por ergonomía es mejor. Tú jalas el cajón, lo abres y tienes a la mano todo tu contenido. En un mueble bajo te tendrías que agachar demasiado si es que tienes una puerta para meterte a sacar, te puedes lastimar si eres una persona de edad. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Irles explicando el tema de la funcionalidad. Es mucho más importante para ellos eso, porque precisamente de lo que se trata es de que es un área de trabajo muy importante en la casa. Y yo diría que hoy en día la cocina y los baños son las áreas más importantes, inclusive cuando tú vas a vender una casa o comprar una casa. Entonces, la cocina tiene que ser la joya de la corona, y una cocina mal diseñada, pues sería una pésima, mala impresión para toda la casa, ¿no? Si es que estuvieras vendiéndola. Entonces, en cuanto a la funcionalidad, que estén bien ubicadas las áreas de trabajo, como son la estufa, la refrigeradora, el lavabo y también el tema de los muebles. Cuando se le explica esto al cliente, no de una manera demasiado técnica, sino más bien coloquial y diciéndole de forma práctica, mira, tú aquí puedes poner, por ejemplo, un cajón cacerolero donde puedes poner ollas, cacerolas, sartenes, acá puedes poner cubiertos, acá guardar esto. Si tú te mueves así de esta manera, pueden trabajar dos personas, tienes suficiente espacio. Eso es lo que necesitan saber, eso es lo que les gusta. Ah, chévere. Ellos empiezan a imaginarse
ya trabajando, ya cocinando ahí. Es la idea, transportarle al cliente y hacerle imaginar cómo ya está en ese espacio trabajando. Eso es poderoso realmente. Piensas que eso tiene Eso es mucho peso a poderoso. la hora que decide con quién construir su cocina. Correcto, correcto. Entonces ahora imagínate, me llamó y fui yo y le di todo eso, le hice ver, participó y le llamó a otro para ver cómo le va. El otro fue con una carpetita, con una hoja, le dibujó a mano. ¿A quién crees que escogió? Sí, desconfiado. Sí. Hay un fenómeno de las ventas que es cuando te hacen un favor, el cliente dice, le tengo que devolver el favor comprándole. Yo ayer Correcto. fui a tomarme un café y el muchacho que me atendió muy amable me explicó de dónde venía el café, por qué estaba tostado y por qué el tostado Oh, qué era más chévere. amargo. Y cuando no lo tostas bien, da un solo sabor más ácido. Me regaló una muestra de los dos y perdió tiempo ahí conmigo, siendo que había otras personas, pero yo se lo agradecí, pero también me sentía un poco en deuda con él. Correcto. Entonces, pues a la hora de la propina nos pusimos a mano. Por lo menos intenté, ¿no? Si no lo hice bien, de menos intenté quedar a mano. Entonces, Es eso un mismo que gatillo tú mental haces. utilizado en marketing, ¿no? La reciprocidad. Sí, es importante también para todos nosotros que nos dedicamos a las ventas, eh, saber un par de trucos, que no es engañar al cliente, ¿eh? No, Lo mejor de todo es servirle bien al cliente, aconsejarlo y él correcto. ser un consejero para él, porque es verdad que nosotros sabemos más, o por lo menos hemos gastado más tiempo haciendo esto. Correcto, correcto. Esa es la idea. O sea, escuchas, ves qué necesita y aportas tu conocimiento y complementas. Entonces, realmente lo hacen los dos. Y el resto, pues del resto ya es simplemente la parte meramente técnica, ¿sí? Pero ahí viene precisamente el uso de los componentes para hacerlo rápido y con los componentes ganas que ya están optimizados en cuanto a los despieces, en cuanto a los materiales y todo. Entonces eso te facilita modelar con rapidez Pero y ¿cómo le luego haces pasar esos datos a un plugin. pero se guarda, digamos, en los programas generalmente donde dibujas puros muebles de cocina, se guarda un estilo, ¿no? Tus componentes dinámicos se pueden modificar mucho de diferentes maneras, pero yo también, o sea, cuando les he puesto mucha configuración, eso me quita tiempo a mí mismo, que digo, ay, ¿por qué no lo hice más simple? Yo pensando pues en Sí, todas las posibilidades, ¿no? ¿Qué tal si alguien quiere dos amarres? ¿Qué tal si alguien quiere el piso completo, etcétera? Pero después digo, no, más simple para nada más utilizar mi configuración y rápido hacer. correcto, correcto. ¿Y tú cómo lo manejas? Mira, el tema empezó por ahí, es decir, yo quería hacerlos así súper prácticos, pero tuve que combinar dos cosas, ¿sí? Como te comentaba hace un momento, eh, cuando decidí dedicarme a enseñar esta habilidad, el uso de este programa. Yo empecé haciendo talleres gratuitos de modelado 3D, específicamente enfocado al mobiliario. Y una de las cosas que me di cuenta era que precisamente la gente busca esto, una, para hacer mejores presentaciones a los clientes, para vender de una forma más profesional, digamos, para tener una mejor imagen, y otra, por tratar de ahorrar tiempo, por tratar de ganar tiempo, y esa es creo que la más importante. Entonces, combinadas las dos, pues realmente es una fórmula poderosa porque si es que puedes hacer un trabajo mejor en menor tiempo, vas a incrementar brutalmente tu productividad. Puedes inclusive ganar más dinero porque podrías tener más contratos con el mismo esfuerzo. Entonces, el tema aquí es que la idea era hacer los componentes para que no tome mucho tiempo sus configuraciones y todo, como tú dices. Pero el problema, cuando empezamos con los talleres, era que, bueno, si una cosa aprendí es que la mejor forma de desarrollar un producto de calidad es hacerlo conjuntamente con los usuarios.
o los futuros usuarios, ¿sí? La filosofía Lean del producto mínimo viable. Entonces, cuando los componentes estuvieron listos como para diseñar las primeras cocinas, pero ya completas, decidí hacer los primeros talleres para que la gente participe en el desarrollo. Entonces ellos me digan, mira, quiero que tenga esto, que se le pueda poner esto, y es que yo fabrico así, pero no tienes esa configuración y todo. Entonces, en cada taller los componentes han sufrido transformaciones, se les ha ido poniendo más configuraciones o quitando configuraciones innecesarias en las formas de fabricar. Por ejemplo, la primera me acuerdo. Normalmente yo cuando he armado muebles, los laterales de los módulos bajos van a los costados de la base, ¿sí? Van atornillados por los lados. Mucha gente tiene la costumbre de tener en cambio la base ocupando el total del ancho del mueble y los costados se asientan sobre esa base. ¿Sí? Entonces me decían, mira, no, es que yo fabrico así. Otros me decían, no, es que está bien, yo fabrico poniendo los costados desde los lados. Digo, no, pues esa es una configuración que hacer deben opcional. tener. Correcto. Entonces ahora mis componentes tienen todas esas opciones. Tú puedes poner la base externa o los laterales externos, igual el techo. Pero se acuerda, digamos, si yo nada más trabajo así, digamos, con los laterales completos, se acuerda de que yo nada más trabajo así y ya no me toca configurarlo cada vez que lo use. No, es que mira, una cosa que puedes hacer que es interesante, y eso les decía yo, porque me dicen, mira, ¿verdad? Claro, es que me dicen, es que mira, por ejemplo, dice, yo trabajo normalmente con cajoneras de 2 cajones y un cajón oculto y con sistema Gola. Listo. Ahora, ¿qué es lo que haces? Me decía, ¿yo puedo guardar un componente? Le digo, sí, puedes crear tu propia colección. Es decir, le haces todas las configuraciones que tú utilizas en cuanto a la forma de armar la estructura, en cuanto al zócalo, en cuanto a todo. Le pones los materiales y te guardas ese conjunto con ese mueble con esas configuraciones. Y ese sería tu mueble con el que vas a ir diseñando. Sí, ya recordé, puedes guardarlo, guardar el componente como collection. Correcto. Y ya se guarda. Correcto. Entonces guardas tu propia colección personalizada. Muy bien. ¿Y tus alumnos aprenden a modificar? Es decir, claro que le pueden cambiar los valores, pero ellos aprenden las fórmulas, etcétera. Mira que no. Lo que pasa es que inicialmente la idea del primer taller o el primer curso iba a ser precisamente enseñarles a crear los componentes. Pero en el proceso yo me di cuenta de que es tan complejo, que fíjate, yo teniendo más de 12 años conociendo el programa, a mí se me ha complicado. Y vienen 2 factores. El uno es que, como te decía, conozco las estructuras de las fórmulas por usar Excel, conozco el programa, domino SketchUp, ya lo domino. Y aún así hay cosas que se me dificultaban al principio, cosas que no entendía y cosas para las que no hay tutoriales, ni siquiera en los cursos que compré no hay soluciones para esas cosas. Me ha tocado encontrarlas por mí mismo. Entonces dije, no, pues, o sea, si tú eres fabricante de muebles, no te voy a enseñar a programar, no te interesa. O sea, yo tengo que darle a la gente lo que necesita. Entonces, un fabricante de muebles lo que quiere es una herramienta para modelar más rápido. Entonces, justamente, otra cosa por las que nació esta idea era porque ingresó en los talleres un alumno que es coterráneo tuyo, mexicano, Alberto, y él tiene 35 años fabricando muebles, es un fabricante grande, ha manejado algunos software. Entonces él me decía, mira, yo manejo software de diseño de cocinas, me habló de Moblox, me parece que se llamaba uno, tenía 2. Entonces dice, yo he manejado estos programas y sí, son muy versátiles. Mira, puedo hacer esto, me hizo por ahí una demostración, puedo hacer esto, dice, pero yo quisiera, porque SketchUp te da una libertad que no te dan los otros programas, quisiera ver si es que hay la posibilidad de hacer unos componentes. Me habló, por ejemplo, de esta colección de componentes. Él había comprado estos componentes de Melamina Pro, que son hechos por un peruano, ya, que son bastante buenos. Entonces, ahí él me explicaba, me decía, mira, la idea de esto es hacer algo que sea versátil, que sea combinable, que se pueda arreglar.
Y como él es un fabricante ya de muchos años, le dije, listo, vamos a hacer una cosa. Necesito que me ayudes, nos reunimos y quiero que tú me envíes planos, modelos y todo de cómo armas tus estructuras, de cómo normalmente armas, cómo toda la parte técnica, ¿no? Del armado de los muebles. Y yo con esas estructuras voy a crear componentes dinámicos, ¿sí? Desde ahí partimos, ¿ya? Y asimismo, en los talleres siempre tengo algunos fabricantes ya que tienen mucho tiempo, entonces ellos son los que me piden, mira, pero yo fabrico así, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le quitas esto? O en cuanto a las normas, en cuanto al uso de rajes, de cosas así, ¿sí? Entonces hemos ido adaptando, por ejemplo, inicialmente los cajones estaban configurados solamente para las correderas telescópicas normales. Ahora ya están configurados para las ocultas y para las normales. Y puedes variarlas porque igual, entre ocultas y normales, también de fabricante a fabricante varían las dimensiones a veces. Sí, no son siempre medidas estándar. Entonces, todo tiene que ser, todo absolutamente, todo tiene que ser personalizable. En este caso, ¿por qué? Porque la idea es que estos componentes están diseñados para que se adapten a la forma de fabricar de varias regiones, de varios lados. ¿Sí? Exacto. Esa es la O concepción sea básica que de esto. tal vez esa parte de los componentes dinámicos está pensada en SketchUp para que tú hagas lo que a ti te funciona, Correcto. pero para masificarlo. O sea, yo recuerdo que por algún error copiaba y modificaba uno y se modificaba el otro. ¿Sí me explicó? Sí, ajá. O sea, copiaba, modificaba uno y luego me salía un error. Tú sabes que te los muestra en color rojo los errores, pero de todas maneras es Ajá. un problema. Porque yo Sí. digo, ahora para encontrar el original y a cuál le moví, era un verdadero desastre. Y los Claro. programadores porque es casi una programación. Sí. Bueno, vamos a llamarle fórmulas si no le quieres llamar programación. Es que es Eh, programación. pero los programadores tienen cuando usan código, tienen una parte que le hacen test, o sea, prueban si es correcto y encuentran Ajá. el error. Y esa es la parte que yo digo, está difícil de encontrar el error cuando no has anotado todo lo que has hecho. ¿Sí me explico? Cuando no Sí, tienes un sí. proceso. Sí. Mira, yo me ayudo con Excel. Tengo una tablita donde voy poniendo, por ejemplo, los nombres Las de los propiedades. atributos. Ajá. Sí, de los atributos, de las propiedades y inclusive copio y pego las fórmulas, ¿no? Entonces, cuando Y las vas voy a hacer alguna repitiendo. prueba, sí, correcto, voy repitiendo y voy haciendo. Ahora, lo que hago acá es analizar de parámetro en parámetro. O sea, ya aprendí a analizar la falla. Por ejemplo, a veces se te presentaba que pones un parámetro y ¡fin! Se te sale una pieza del lugar, Sí, se sí, te sí. va a otro lado. Entonces, ay, carajo, ¿y por qué se fue al otro lado? A ver, me voy allá. Si se movió de posición, ¿qué tengo que buscar? En los atributos de posición, ¿dónde está la falla? A ver, me está dando esto, ¿por qué razón? A la larga, con la práctica, como he estado ahí, ya por más de 4 meses, ya se me ha hecho una cosa, por la práctica se me ha hecho fácil, digamos, se me ha hecho algo casi mecánico, ¿sí? Pero sí ha resultado bastante complejo. Y bueno, ahora hay gente que me dice, oye, pero yo quisiera que me enseñes, o sea, quisiera que hagas un curso o un taller donde nos enseñes a programar. Les digo, no hay ningún problema. Sí, esto sí tiene que ser los requisitos, o sea, tiene que gustarte la programación, ahí sí tienes que entender muy bien el tema de fórmulas y todo esto. Y, y si es Pero es que quieres hacer todo satisfactorio. el O sea, proceso, para las sí, por personas supuesto, que les gusta por es muy supuesto, satisfactorio. Yo recuerdo por que supuesto, me tardaba 3 meses haciendo un mueble pero ya que me salía, me sentía como un científico, me por sentía como supuesto, sí, claro, así me por sentía, pues supuesto, no es que lo era, pero así me sentía. por O sea que supuesto. te da mucho orgullo cuando lo logras. Y Claro que también sí. Y mira, es un mundo, haz de sí, cuenta, te vas a otra dimensión y ya que así terminas, es. ya todo sudado, ya es noche y dices, ay, ¿a dónde me fui? A otra dimensión, ya regresé a este planeta Tierra. Sí, es que mira que fácilmente, al principio, al menos cuando los estaba desarrollando, empezaba a las 6 de la mañana
me levantaba para comer, regresaba y fácilmente me acostaba a las 2, 3 de la mañana. O sea, no me daba cuenta. Estaba, no, ya mismo, ya me sale, estoy en estita, ya, solamente una fórmula más. De repente venía mi esposa, oye, ya, por favor, ven a acostarte. Ya, sí, espérame un rato. Y a ver, 2 fórmulas más. Veía, mierda, 2 de la mañana, ya me voy. O a veces no, hasta que no me funcione, no me acuesto. Entonces, 2:30, 3 de la mañana, ya, chévere, pero ya está funcionando. Y a veces me ha pasado y me pasa mucho que estoy durmiendo. Por ejemplo, me acosté sin resolver un problema. Había algo que me fallaba. Me acosté sin resolverlo y estaba durmiendo y empiezo a soñar y encuentro en el sueño la solución y me levanto, corre la computadora, a ver, vamos a ver y ¡pac! Me funcionó. Sí, entonces Sí, ha así sido un es. proceso chévere. Hay personas que les gusta y yo sí me clavé un rato, ya después busqué otras maneras, pero sí se me hizo siempre interesante. Y ya después, los componentes dinámicos, el despiece lo exportas a Excel, ¿verdad? No, mira, aquí yo utilizo el plugin, utilizo OpenCodeList. Ajá. Entonces, el programa mismo ya te saca un despiece que lo puedes, sí tienes la oportunidad de ponerlo en Excel, porque yo sé que en diferentes países tienen inclusive los fabricantes unos formatos que ellos te entregan para que tú llenes ahí. Y sí puedes hacerlo, utilizarlo así, pero en el caso mío, el despiece como tal, yo lo imprimo en el mismo formato que me da, es un PDF que me da el plugin. Ahí ya tiene toda la información. Están los nombres de las piezas con la configuración de con sus dimensiones y las configuraciones de los tapacantos, que es lo que se necesita. Con eso yo voy al proveedor o entrego eso. Eso también lo puedes poner en Excel. La última parte, para lo que utilizo más el tema del Excel es porque tengo una calculadora de presupuestos. Entonces, en esa calculadora, yo lo que saco es el resumen. El plugin me da un resumen ya de todos los materiales. Ya, por ejemplo, te dice, se te van 10 tableros de con todo eso. Entonces, yo saco ese resumen, lo pego en Excel y la calculadora está configurada para leer todo eso, formulada. Entonces ya me saca un listado donde a mano lleno los precios, pongo las dimensiones y pongo los costos. Eso sí está hecho así porque asimismo en diferentes países hay diferentes configuraciones de los tableros y también los precios. Entonces lo llenas a mano, después pones los accesorios con sus precios. Hay otra pestaña donde pones los costos de mano de obra completos. Después pones, ahí ya vienen las consideraciones de complejidad y premura de la entrega del proyecto, que siempre le incrementan un poquito el costo, pues porque no es lo mismo tomarte 2 o 3 semanas para un proyecto que hacerlo en 5 días. Sí, Sí. tú sabes que los costos se incrementan si es que tienes el chance de hacerlo más rápido. De acuerdo a la complejidad, también no puede ser el mismo costo. A ti te va ¿Y a costar más, especialmente, ¿no? cuánto es lo que le ganan generalmente a una cocina, digamos ya de ganancia? Mira que Hablando en general, normalmente, yo sé que depende. sí, pero mira, yo he visto que lo que calcula la gente te dice, a ver, yo de lo que me salen materiales, del costo total de materiales, accesorios, etcétera, lo multiplico por 2.5 o lo multiplico por 2.2 o por 2, pero básicamente el criterio es entre 2 y 2.5, ¿sí? Pero no saben exactamente cuánto ganan, porque no saben cuánto Pero gastan. eso no es lo que dice tu fórmula de Excel. No. Correcto. Entonces, lo que yo hago es calcular todo. Están todos los costos exactos de Ajá. todos los materiales, accesorios y todo. ¿Sí? Pongo los costos de mano de obra. En mi caso, yo no soy el fabricante. ¿Sí? Entonces, yo pongo lo que me cuesta a mí los instaladores. ¿Cuánto les pago? Y a veces se arregla el costo por metro, a veces se arregla por día. Entonces, se ponen todos esos costos ahí y me da la calculadora cuánto me cuesta a mí todo el rubro. Entonces, por decirte, a mí me sale en $110 del metro. Si es que acá se cobra por metro lineal los muebles de cocina.
Entonces me sale en $110 el metro, correcto. Y yo le pongo el factor de complejidad y el factor de urgencia. Bueno, a veces le aumenta un 5 o un 10%, pero ahí tú le pones a la calculadora el porcentaje de ganancia. En mi caso es entre el 25 y el 35%. Tiene que ajustarse a los valores del mercado, pero ya sabes que depende de muchos factores, pero Sí. básicamente es ese el valor, y en el presupuesto está especificado cuánto fue el costo de material, cuánto fue el costo de mano de obra y cuál es el costo de diseño y ejecución. Para que también el cliente entienda que si una cocina le cuesta $4,000, yo no me estoy ganando 3,000, como él piensa, sino que lo que me ganaré será unos $700 u $800. Y si quiere un descuento, por último, le hago un descuento de mi ganancia. No le puedo descontar en los otros rubros. ¿Sí? Entonces, sí. a mí me ha resultado, te cuento, bastante bien. Y a la gente que ha hecho los talleres también le ha resultado A ver, útil. platícame esta parte, porque mucha gente batalla por darle valor a lo que es el diseño y a la entrevista con el cliente. Es decir, también muchos carpinteros por eso no escuchan al cliente porque saben que les va a quitar tiempo y ellos tienen que trabajar. Pero si esa parte se considera en el presupuesto, pienso que podrían ellos especializarse mucho más y poder no subir el costo, sino cobrar lo justo. Es que, mira, yo básicamente lo hago así. O sea, yo le digo a una persona, si es que quieres solamente el diseño, y yo por el diseño te cobro de acuerdo, obviamente, a la complejidad y a todos esos factores, pero yo puedo cobrar hasta $120 por un diseño, ¿sí? Si es que el diseño completo lo hago yo. Otra cosa es el modelado 3D. Una cosa es diseño, otra cosa es el modelado. Pero el diseño con modelado, despiece y todo puede costar hasta $120. Solo el diseño. Ahora, obviamente, si yo voy a fabricar, le digo, eso no te cobro, ¿sí? Entonces, una de las formas es, a veces, claro, nunca falta el que te dice, sí, sí, claro, dame diseñando y todo, pero no quiere que le cobres. Y a muchos les ha pasado que les entregan el diseño y van y fabrican con otro, ¿sí? Entonces eso es, como tú dices, tiempo perdido y todo. No es que te va a pasar con todos, pero tampoco estás libre de que te pase. Ahora, básico, ¿qué es lo que se hace ahí? Justo por eso te digo, lo importante es el bocetado. Con el bocetado, por el boceto no le voy a cobrar, pero en el bocetado, en esa conversación y en todo, ahí está la clave para ganarte al cliente. Sí. De ahí, si el cliente tiene mala fe y a pesar de eso no te contrata, pues ya no es tu culpa. Ya no es tu y culpa, tampoco es que ¿verdad? todos te van a hacer eso. Sí, también que no te sientas tan mal de que, o sea, no todos los proyectos se aprueban. Un Así porcentaje. es, así es. Es más, mira, según las estadísticas de ventas y de mercadeo, si tú cierras el 10% de tus visitas o de tus prospectos, ya tienes buenos números. Ahora, si con estas técnicas subes eso al 20 nada más, estarías duplicando tus ventas. Pero igual quiere decir que estarías cerrando 2 de cada 10 visitas. Entonces, la mayoría te va a decir no. O no, o espérese, o no tengo el presupuesto, no sé qué. Pero bueno, la cosa es que conforme vas avanzando en experiencia y en todo, en el tema de las ventas, pues eso lo vas aprendiendo y lo vas haciendo cada vez mejor. Y también vas teniendo olfato para detectar precisamente esas cositas raras ahí. Sí, sí, sí. Es una cosa que solo te da la experiencia y La tu experiencia, instinto. así es. Y tu El instinto. instinto, exactamente. También el cliente ideal que tú manejas, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí me gusta un tipo de cliente y a ti otro tipo de cliente y para todos sale el sol. Y el cliente tiene derecho también a escoger a su carpintero. Eso también hay que Así entendérselo. es, así es. Oye, una cosa que hasta vergüenza me da preguntar, fíjate que yo no sé cómo en SketchUp, cuando hago un rectángulo, Ajá. ya ves que se le puede poner con el número, con el teclado numérico, Las las dimensiones, ajá. dimensiones, pero ¿en base a qué? ¿Es en base al eje rojo o cómo? Por ejemplo, lo quiero de 40 por 60. Primero, Ok. primero pongo el 60 o primero pongo el 40, pero ¿en base a qué eje o cómo lo toma de referencia? Depende de la dirección, ¿De cuál depende de cómo quieres dirección? que quede, precisamente del eje. Es decir, mira,
la forma más práctica es hacer la prueba. Es decir, si yo veo la pantalla, yo quiero que el rectángulo me quede en dirección horizontal, digamos, a lo largo de la pantalla, ¿verdad? Mira, es tan fácil como que pones la herramienta, haces el primer clic, haces el segundo en la dirección que quieres y en la ventanita tú ves cuál es la mayor medida, la primera o la segunda. Ah, ¿Sí me ya, sí, entendiste? así yo le hago, Ya. pero, Es que pero, mira, lo que pasa es que varía de acuerdo a la ubicación. Entonces, pero por entonces cada ejemplo, rato tienes que estar deduciendo y deduciendo cuál es la medida mayor y menor. no necesariamente, sí, es que mira, eso ya con la práctica lo haces rápido. Yo antes me preocupaba de ver, chuta, a ver, ¿para dónde quiero que vaya? Entonces, simplemente tú haces un clic, ¿sí? Luego haces el segundo y le das la dirección. Entonces, por ejemplo, vas hacia la derecha para que vaya en el eje rojo y ves que la medida más larga siempre va a ser la primera. Ya, o sea, yo ya sé que, por ejemplo, si voy en el eje rojo, la medida más alta, más grande siempre es la primera. Entonces, por ejemplo, le pongo 600 punto y coma 400. Bueno, en mi computadora es punto y coma. Hay otras que está con la coma. Sí, Es depende de cómo estén configurados los decimales. Pero, por ejemplo, yo le pongo 600 punto y coma 400 y me queda en la dirección del eje rojo. ¿Sí? Si es que quiero hacer lo mismo en la dirección del eje verde, la primera va a ser la más pequeña, que sería entonces 400 por 600. pero ahí ¿por ¿Sí? qué cambió? ¿En base a qué cambió? ¿En base al eje? O sea, ¿se basa en el eje? En el eje, claro. Es que, mira, aquí SketchUp te modela en base a los tres ejes, al eje X, Y y Z, al azul, verde y rojo. Todo en SketchUp parte desde ahí, inclusive los componentes dinámicos. Sí, es algo Tú que no he fíjate, meditado porque siempre estoy apurado, siempre tengo que hacerlo, pero ya pasaron ajá, muchos años, te digo que hasta vergüenza me da que no lo he investigado. eh, y digo, pues siempre hago el rectángulo porque vaya, hacer un rectángulo es fácil, pero ajá, siempre tengo que hacer el proceso de deducir cuál medida va primero y cuál medida va segundo. ajá. Bueno, te cuento que eso sí es bastante recurrente y es chistoso porque yo inclusive con la práctica que tengo sí me sé confundir a veces. Ah, ya, Cojo, ya cuando no lo me estoy siento haciendo tan mal mecánicamente, entonces. no, no, para nada, para nada. Mira que primero no es indispensable que sepas de todo y por más experiencia que tengas tampoco es obligatorio. Y Mira que yo he aprendido mucho, mucho, mucho enseñando, porque ahí me he obligado a investigar más allá de lo que normalmente hacía. sí, sí, Solo sí. así he aprendido bastante. Y Sí, aún así, pues todavía hay cosas, todavía aprendo todos los días aprendo. voy a tomar tu consejo, también voy a dar un par de clases a ver qué, a ver, para mejorar yo también, para afianzar mis Por conocimientos. supuesto, por supuesto. Y otra cosa que Eso te te iba lo a decir de recomiendo. SketchUp, aunque tú no eres buzón de sugerencias de SketchUp, pero déjame la comparto que cuando importo un componente que viene de warehouse, Ajá, para acomodar ese componente es un problema muchas veces, ya. muchas veces. Te parpadea la No, pantalla y es un simplemente que problema. está así Ok, como en una dirección diagonal, digamos que está, yo lo quiero colocar aquí y está en una diagonal, o sea, ya, colocarlo aquí es difícil, muchas ya. veces. Pero ¿Sabes todo qué lo te demás, recomiendo? sí, ¿Sabes qué te recomiendo siempre ahí? Lo que tienes que hacer primero es asegurarte de que estás tocando el componente con el mouse cuando lo seleccionas, ¿sí? Porque a veces tú seleccionas el componente y aparentemente lo tocaste, pero lo que hiciste es seleccionarlo y tomarlo desde un punto, cuando activas la herramienta mover, desde un punto lejano y ahí se te va para otros lados. A veces no, a veces como que ahí falla un poquito el programa, digamos. Pero bueno, tú lo tocas, te acercas, lo tocas y activas la herramienta mover, asegurándote de cogerlo de un vértice, de un punto, ¿sí? Ahora, lo tomaste de ese punto y le quieres llevar, por ejemplo, y ubicarle en una esquina. Y a veces te empieza como a, o sea, se te hace difícil, no se te coloca, se te va en otra dirección.
ahí activas la herramienta de rayos X. Activas la herramienta de rayos X y cuando se pone así transparente es muy fácil ubicar cualquier objeto. Ese es un truquito. Muchas gracias por el truco. Ese es un truco para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Sí. Y entonces, sí, realmente es muy fácil. ¿haces los videos? He visto que sales con una señorita o ¿te apoyan ahí en tu casa a hacer tus videos? Mira, te cuento. Yo, como te había comentado, pues trabajaba aquí en mi país en la industria petrolera y un poquito antes de la pandemia me salí del trabajo ya pensando en emprender. Justamente en el diseño, en la construcción, en todo esto, y empecé a hacer remodelaciones y construcciones. Entonces tenía justo 2 contratos y empecé estos contratos recién salido del trabajo, todo chévere, con el pie derecho y con los contratos en plena ejecución, vino la pandemia. Vino la pandemia y justo coincidió que mi hija mayor se había graduado de la secundaria y él estaba por entrar a la universidad, entonces empezó a estudiar la carrera de marketing digital justamente en un instituto español por internet. Me gustó mucho lo que estaba aprendiendo. Siempre, como yo he sido emprendedor, lo primero que yo les dije a mis hijas, yo lo que quiero que ustedes aprendan primero es a emprender y a vender, porque ahora ya no estamos para ser empleados. Ahora tenemos que aprender a emprender y crear empleo en lugar de ir a ocuparlo. Así que a raíz de la pandemia, como estábamos todos aquí, decidimos empezar a estudiar todo este tema del marketing, redes sociales y todos juntos, ¿sí? A estudiar y aplicar. Entonces yo les decía a mis hijas, independientemente de lo que ustedes quieran estudiar en la universidad, primero tienen que saber vender, tienen que saber algo de finanzas, que son cosas muy importantes, ¿sí? Si ustedes saben eso y saben emprender, pues el resto se les va a hacer muy fácil. Así que les gustó el tema del emprendimiento. Tenemos nuestro emprendimiento familiar desde ese entonces y esto no lo hago yo solo. Sí, yo soy el que aparece, el que hace los diseños y el que dicta las clases. Pero las redes sociales maneja una de mis hijas, el diseño gráfico lo hace otra y el tráfico lo hace la otra. Una es trafficker, una es diseñadora gráfica y la otra es la community manager. La que se encarga de las redes. Entonces, la que más aparece conmigo se llama Ivana. Ella es la que se encarga de las redes sociales precisamente. Excelente, pues has hecho un excelente trabajo con tu familia y tú como desarrollador de este sistema de componentes dinámicos, una herramienta más que nos ofrece SketchUp y que bueno, tú la utilizas con tus alumnos, la comercializas y creo que es un proyecto muy exitoso. Te felicito y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Jonás, por invitarme. Igual soy un seguidor de tu contenido, me parece bastante bueno, bastante útil. Lo haces de una manera muy didáctica, muy interesante, precisamente apoyándote de las herramientas visuales de SketchUp. Me parece una forma muy inteligente de transmitir esos conocimientos. También te agradezco y te felicito. Tenemos más episodios del Cocinator Entrevista en donde es nuestra misión profesionalizar carpinteros de cocinas. Así que te invitamos a seguirnos, a apoyarnos con un comentario, con un like y aquí te dejo otro video. El Cocinator.